Una de las primeras poseedoras del título de princesa de Gales fue Catalina de Aragón, esposa del rey inglés Enrique VIII, tristemente famoso por sus crueles ejecuciones de sus esposas por no poder darle un heredero. Ella fue una de las pocas amantes del monarca sanguinario que logró evitar la ejecución. Lo que salvó a Catalina de un destino terrible fue su alto linaje. Nació en la familia de los fundadores del Estado español, Fernando de Aragón e Isabel de Castilla. A la edad de 11 años, el destino de la joven infanta ya estaba decidido. La niña fue casada con el heredero inglés, el príncipe Arturo. No podía haber sentimientos mutuos. La principal tarea del matrimonio era fortalecer las relaciones entre España, un estado relativamente joven, y Gran Bretaña, que en ese momento aún se recuperaba de las consecuencias de la Guerra de las Rosas, que duró desde 1455 hasta 1487. A los 15 años, Catalina llegó a la brumosa Albión para convertirse en la esposa del futuro rey. Solo 5 meses después de la boda, el príncipe Arturo murió tras una larga enfermedad. Nunca se pudo determinar la verdadera causa de la muerte repentina del heredero. Catalina también fue sospechosa, pero se le exoneró, ya que ella también enfermó poco después del príncipe, pero, afortunadamente, se recuperó. Mientras tanto, la aragonesa seguía siendo una figura valiosa en el juego político, por lo que el entonces reinante Enrique VII no quería despedirse de su noble nuera. Fue entonces cuando surgió la idea de volver a casar a la joven viuda con el hijo menor del rey, Enrique VIII. La única cuestión era la consumación del matrimonio, ya que la novia debía ser virgen. Algunos cortesanos afirmaban que el príncipe Arturo pasaba noches en los aposentos de su esposa, mientras que otros rechazaban esa idea, explicando que ambos eran demasiado jóvenes. Aún así, el matrimonio se celebró, pero solo 7 años después, ya que el proceso se retrasó debido a la larga disputa por la herencia tras la muerte del primer marido. Catalina nunca pudo cumplir las esperanzas del nuevo rey, que ascendió al trono en 1509. Su primer embarazo terminó con el nacimiento de una niña muerta. Luego la felicidad iluminó brevemente la corte real cuando Catalina dio a luz a un niño. En su alegría, el rey llamó al tan esperado heredero el príncipe de Año Nuevo, ya que nació el 1 de enero. Sin embargo, en febrero, el pequeño murió. Los hijos posteriores también nacieron extremadamente débiles o muertos. Cuando Catalina dio a luz a una hija, María, a quien más tarde apodaron la Sanguinaria, Enrique VIII se enfureció definitivamente con su esposa y comenzó a dedicar toda su atención a sus amantes. A la propia aragonesa, tras anular el matrimonio, se le ordenó exiliarse a un castillo remoto, donde vivió el resto de sus días, mientras el cruel rey continuaba cambiando de esposas para que alguna finalmente le diera un heredero. Murió a los 50 años. Según una versión, la exreina de Inglaterra fue asesinada. En la autopsia, su corazón resultó estar negro y tenía un extraño crecimiento. Después de Catalina de Aragón, el título de princesa de Gales no se utilizó durante más de 200 años. Esto se debió a que no se otorga automáticamente a los herederos de la corona. Su concesión e investidura dependen del monarca reinante. Por lo tanto, el título no se volvió a utilizar hasta 1727. Durante su vida, lo ostentó la esposa de Jorge II, Carolina de Ansbach. La infancia y juventud de Carolina, nacida como Guillermina de Brandeburgo-Ansbach, estuvieron marcadas por privaciones. A una edad temprana perdió a ambos padres y fue puesta bajo la tutela del rey y la reina de Prusia, Federico I, y Sofía Carlota de Hannover. Su nueva posición le brindó una educación digna, y su atractiva apariencia le permitió casarse ventajosamente. Después de su matrimonio con Jorge II en 1705, Carolina de Ansbach asumió el título de princesa de Gales y, posteriormente, en 1727, se convirtió en reina. La historia de los jóvenes resultó ser extremadamente romántica. El rey Jorge I, que gobernaba en el momento de su encuentro, no quería que su heredero se casara por conveniencia, como había sido su caso. Por lo tanto,
insistió en que su hijo encontrara una novia por sí mismo. Jorge II visitó el Principado de Ansbach, donde vivía Carolina, de incógnito. Entre ellos surgió una chispa inmediata, por lo que decidieron no demorar la boda. En el matrimonio, la princesa de Gales se reveló de una manera nueva. Era amada por el pueblo y sus súbditos, y su esposo a menudo buscaba su sabio consejo. En su ausencia, debido a diversos viajes, ella incluso gobernó el país como regente. A pesar de todos sus méritos, la reina tuvo la desgracia de nacer con una salud débil. Durante toda su vida sufrió de gota, enfermedad de las articulaciones, fiebre y pleuritis, inflamación de los tejidos del tórax. Durante el parto de la princesa Luisa, la última de sus 8 hijos, Carolina sufrió una ruptura del cordón umbilical. La herida nunca sanó y empeoró con el tiempo. Todos los intentos de curar a Carolina resultaron infructuosos. Cuando los tejidos de la herida comenzaron a necrosarse, los médicos intentaron extirpar el tejido muerto sin usar anestesia. Carolina sobrevivió milagrosamente a la complicada operación, pero solo vivió unos pocos días más. Murió en 1737 a la edad de 55 años. Jorge II quedó tan devastado por el dolor que nunca volvió a casarse. La siguiente princesa de Gales tristemente famosa fue Augusta de Sajonia-Gotha, una alemana que se casó con el hijo mayor de la anterior poseedora del título, Carolina de Ansbach, llamado Federico. El matrimonio entre los hijos fue arreglado por la madre de la joven durante una visita del rey reinante de Inglaterra, Jorge II. A la edad de 16 años, Augusta llegó a la brumosa Albión sin entender una palabra de inglés, para convertirse en la esposa del príncipe heredero Federico, quien además era 12 años mayor que ella. Pronto, la nuera alemana se enteró de que Federico estaba en desacuerdo con sus padres. Cuando Augusta estaba embarazada de su primer hijo, su esposo le ordenó mudarse del palacio de Hampton Court al aislado palacio de St. James para que los futuros abuelos no estuvieran presentes en el parto. La niña que nació fue bautizada en secreto, lo que empeoró aún más las relaciones entre los miembros de la pareja real. El padre ofendido prohibió al príncipe y a su familia vivir en el palacio, por lo que la familia se mudó a una casa en la plaza de St. James. Debido a las opiniones extremadamente opositoras de Federico, fue inmediatamente eliminado de la lista de pretendientes al trono, aunque no se le despojó del título. El siguiente monarca después de Jorge II fue el primer hijo del príncipe de Gales, Jorge III. Augusta se comportó con modestia durante toda su vida y siempre se sometió a la voluntad de su esposo. En su matrimonio nacieron 9 hijos. La mudanza del palacio y las interminables peleas con la familia fueron extremadamente difíciles para la princesa de Gales. Su único escape fue la jardinería. Después de la muerte de su esposo por un absceso pulmonar, Augusta de Sajonia-Gotha, de 32 años, desapareció rápidamente de la vista del público. Se volvió a hablar de ella solo después de la muerte del rey Jorge II. Entonces, su hijo Jorge se convirtió en el primer heredero al trono. Murió el 8 de febrero de 1772 en Carlton House, Londres, de cáncer de garganta a la edad de 53 años. Entre las poseedoras del alto título también hubo quienes, al ingresar en la familia real, se negaron a llevar una vida modesta a la sombra de su esposo. Hoy en día la primera que viene a la mente es la princesa Diana. Sin embargo, ella tuvo una predecesora que, con su carácter obstinado y comportamiento extravagante, dejó una huella duradera en la corte inglesa. A Carolina de Brunswick, princesa alemana y esposa de Jorge IV, la llamaban en secreto la princesa sucia, ya que se negaba rotundamente a mantener la higiene personal. Sin embargo, este comportamiento no fue casual, ya que Carolina y Jorge IV eran primos hermanos y ella intentaba por todos los medios alejarlo de sí misma. El peligroso plan no funcionó y el matrimonio entre los primos finalmente se celebró. La nueva esposa tenía entonces 26 años, lo que dañó seriamente la reputación de Brunswick. Muchos creían que la elegida de Jorge IV no era tan inocente. El futuro monarca, sin embargo, no prestaba atención a los rumores que circulaban entre la servidumbre. Poco después se anunció el embarazo de la princesa de Gales. El primer hijo fue una niña,
a quien llamaron Carlota. Jorge IV esperaba un niño, lo que provocó una fuerte discusión entre los amantes. La princesa de Gales se fue a Italia, negándose a regresar bajo ninguna circunstancia. Curiosamente, el pueblo tenía una opinión extremadamente positiva de Brunswick. Sus contemporáneos también hablaban bien de ella, destacando su agradable apariencia, excelentes modales y amabilidad, poco común para su alto estatus. Su única incomodidad era su marcada independencia. En represalia por la fuga, Jorge IV prohibió a su hija ver a su madre, lo que la princesa de Gales fugitiva encontró extremadamente doloroso. La ausencia de la esposa en la corte afectó seriamente la autoridad del monarca, pero no se encontró ninguna manera de anular el matrimonio y separarse pacíficamente. En 1806, varios años después de que ella dejara la residencia real, un sucio rumor recorrió Europa. Carolina de Brunswick había dado a luz a un hijo de otro hombre. El enojado Jorge IV exigió explicaciones, pero la historia terminó positivamente. Resultó que la princesa de Gales simplemente había tomado al niño bajo su cuidado. En 1816, su hija común Carlota murió inesperadamente después de un parto difícil. El esposo decidió ocultar la triste noticia a Brunswick, aún guardando un fuerte resentimiento por su comportamiento independiente. Cuando la princesa se enteró de lo sucedido, maldijo a su esposo durante mucho tiempo. Su venganza contra el futuro monarca podría haberse realizado en 1820. Ese año murió Jorge III, quien reinó durante 60 años. Solo las reinas Isabel II y Victoria reinaron más tiempo entre todos los monarcas ingleses. Finalmente, Jorge IV, que había esperado su turno en el trono, se preparaba activamente para su próxima coronación cuando su esposa expresó su deseo de regresar a Inglaterra y asumir el título de reina. Estalló un gran escándalo, pero en su nuevo estatus Brunswick no duró mucho. Enferma gravemente, murió en 1821 a la edad de 53 años. A pesar de que María de Teck nunca se convirtió oficialmente en la esposa del heredero Alberto Víctor, las dificultades de la vida no la dejaron de lado. Nacida en la familia de Francisco de Teck y su esposa María Adelaida de Cambridge, Victoria María de Teck pertenecía desde su nacimiento a la Casa Real de Württemberg. La princesa creció en la corte de la reina Victoria, quien reinó desde 1837 hasta 1901. La soberana influyó seriamente en su destino, considerándola atractiva y digna de ser la pareja del heredero al trono, Alberto Víctor. María de Teck se convirtió oficialmente en la prometida del príncipe heredero en diciembre de 1891. Sin embargo, nunca llegó a ser su feliz esposa. Alberto Víctor falleció repentinamente el 14 de enero de 1892, solo 2 meses después del compromiso. La causa oficial de la muerte del heredero fue la gripe. Parecía que la historia de la vida personal de María de Teck podría terminar ahí. Sin embargo, la reina Victoria consideró que María sería una buena esposa para el heredero al trono. Por lo tanto, el príncipe Jorge, que se convirtió en el primero en la línea de sucesión tras la muerte de su hermano mayor, hizo una propuesta a María de Teck por insistencia de su madre, pero recibió un rechazo. El fracaso no detuvo al heredero en sus intentos de conquistar el corazón de la princesa. Con el tiempo, logró derretir el corazón de la inaccesible María. La ceremonia de matrimonio se celebró en 1893. Para sorpresa de todos, a pesar de que este matrimonio fue por conveniencia, entre los cónyuges reinaba la armonía. María de Teck y Jorge V, en cuya vida no había lugar para amantes, viajaban mucho y disfrutaban de la compañía del otro. En su matrimonio nacieron 6 hijos, 5 niños y 1 niña. Sin embargo, la felicidad familiar se vio ensombrecida en 1919. El hijo menor, que sufría de epilepsia, falleció a causa de un fuerte ataque. El niño fue enterrado en el cementerio de Sandringham en secreto, lejos de miradas ajenas. A pesar de todo, las desgracias que persiguieron a otras princesas de Gales no afectaron a María de Teck. Murió a una edad avanzada, a los 85 años,
faltando solo unas pocas semanas para la coronación de su nieta, Isabel. La vida de Wallis Simpson, la amante del príncipe de Gales, quien más tarde se convirtió en el rey Eduardo VIII, transcurrió relativamente tranquila. Sin embargo, ella nunca llevó el maldito título, lo que quizás la salvó de las desgracias. Aún así, su vida no estuvo exenta de problemas. Por ejemplo, en la familia real se la veía con gran desaprobación, ya que Wallis había estado divorciada 2 veces. Algunos incluso afirmaban que era un espía y que inculcaba ideas nacionalistas en Eduardo VIII. El fiel amante, por su parte, esperaba que al ascender al trono podría corregir la injusticia. Sin embargo, ni siquiera después de la muerte de su padre pudo casarse con su amada, a pesar del apoyo de algunos influyentes miembros del Parlamento. En 1936, apenas 11 meses después de comenzar su reinado, el rey de 42 años abdicó, declarando ante la desaprobación general que sin el apoyo de Wallis consideraba imposible cumplir con sus deberes. El trono fue ocupado por su hermano, quien se convirtió en Jorge V, alterando así el orden de sucesión a la corona. Después de esto, Eduardo, quien recibió el título de duque de Windsor, finalmente pudo casarse oficialmente con Wallis. Este evento causó gran revuelo en todo el mundo. La revista Time incluso la nombró persona del año. A pesar de no tener hijos, se rumorea que en su juventud Wallis tuvo un aborto que le impidió tener hijos. La pareja vivió junta durante 45 años. Tras la abdicación, los cónyuges abandonaron el Reino Unido. Después de la boda, Wallis recibió el título de duquesa de Windsor, que llevó hasta su muerte en 1986. Falleció a la edad de 89 años, sobreviviendo a su esposo por 15 años. Los historiadores creen que Wallis nunca tuvo la intención de abandonar el país, convertirse en una aristócrata desterrada y estar atada a un hombre que, en realidad, había perdido toda influencia. Se sentía agobiada por su situación, pero no podía abandonar a Eduardo. Hasta hace poco, la poseedora más conocida del título de princesa de Gales era Diana Spencer. En el pueblo la llamaban más a menudo la reina de los corazones de la gente, y no sin razón. Con su aparición en la pareja real, rompió muchas reglas que habían estado vigentes en la corte inglesa durante mucho tiempo. Sin embargo, a pesar del amor popular y su excelente reputación, Lady Di nunca logró conquistar el corazón del príncipe Carlos, el actual rey de Inglaterra, Carlos III. Diana Spencer nació en 1961, en una familia de la aristocracia británica. Recibió una excelente educación y tenía un carácter modesto y suave. Además, la joven ya era popular entre los súbditos ingleses antes de su boda. No se podía encontrar una pareja más ideal para el futuro heredero. Así lo pensaba la entonces reina Isabel II. El príncipe Carlos no compartía la elección de su madre. Le gustaban otras mujeres. Además, desde hacía tiempo, sentía fuertes sentimientos por Camilla Rosemary Shand, por su primer marido, Parker Bowles, a quien conoció a los 22 años a través de amigos comunes. Sin embargo, como suele ocurrir en los círculos más altos, la reputación y el estatus a menudo están por encima del amor, por lo que la prometida del heredero fue Diana Spencer. A pesar de esto, Carlos no olvidó a Camila y le regaló un brazalete con las letras GF. El futuro rey explicó la extraña abreviatura, diciendo que este regalo era un signo especial. Él y su examante se separaban como buenos amigos, good friends. Sin embargo, la inscripción también se puede leer como Gladys y Fred. Estos eran los nombres en clave que usaban Camila y Carlos durante sus encuentros secretos. La relación entre Carlos y Diana no comenzó bien. Así, poco después del compromiso, el príncipe heredero se fue de viaje a Australia y Nueva Zelanda, dejando a su prometida en Londres a merced de los curiosos reporteros que intentaban obtener cualquier información sobre la boda planeada. Durante su crucero, el príncipe nunca llamó a su amada. A finales de mayo de 1981,
se celebró la boda. Inglaterra estaba literalmente en éxtasis. Más de 500.000 de personas se reunieron en las calles para ver el lujoso vestido de la nueva princesa de Gales. Por un momento, la vida familiar de la pareja real parecía idílica, pero esta ilusión se desvaneció rápidamente con la llegada de la luna de miel. Los cónyuges prácticamente no pasaban tiempo juntos. La soledad se convirtió lentamente en una parte inevitable de la vida de Diana. Incluso el hecho de que la princesa de Gales diera a luz a 2 hijos, William y Harry, no ablandó a Carlos. Afortunadamente, la maternidad la absorbió tanto que por un tiempo olvidó los problemas no resueltos en su matrimonio. A principios de los años 90, la frágil vida matrimonial llegó a su fin. Los periódicos difundieron rumores de que Diana y Carlos se engañaban mutuamente y que el divorcio era inminente. Las palabras de la prensa se hicieron realidad 5 años después. En 1996, la princesa Diana se convirtió oficialmente en una mujer libre. Durante el año siguiente, Lady Di continuó dedicándose a la caridad y comenzó a viajar activamente. La disolución de su unión con Carlos solo aumentó su popularidad. La joven divorciada continuó buscando su felicidad. Se sabe de varios romances de la reina de los corazones de la gente. Sin embargo, tal vez estos sentimientos resultaron fatales. Desafortunadamente, la vida tranquila no duró mucho. En 1997, la princesa murió en un terrible accidente. El automóvil en el que viajaba realizó una maniobra fallida al pasar por un túnel en París. El conductor y su acompañante, Dodi Al-Fayed, murieron en el acto. Lady Di murió en la clínica a causa de una ruptura de la aorta pulmonar a los 37 años. Actualmente, el título de princesa de Gales pertenece a la esposa del príncipe heredero Guillermo, la duquesa de 42 años Kate Middleton. Al igual que muchas de sus predecesoras, su vida no está exenta de dramas, aunque la duquesa intenta ocultar cuidadosamente las crisis más difíciles. Kate y el príncipe Guillermo se conocieron durante sus estudios en la Universidad de St. Andrews en Escocia, cuando ambos tenían solo 19 años. Los sentimientos eran tan fuertes que culminaron en una boda celebrada en 2011. Sin embargo, no estuvieron exentos de intrigas y dolorosas peleas. En 2007, Guillermo y Kate se separaron brevemente. Según los rumores, fue entonces cuando el príncipe decidió disfrutar de los placeres de la vida de soltero y reanudó su relación con una antigua conocida, Jessica Craig. Hasta hoy, circulan teorías en la red de que esta relación casual resultó en un embarazo de la amiga de Guillermo y que un posible hijo ilegítimo está siendo ocultado cuidadosamente. Para no repetir los errores cometidos con Diana, la familia real observó durante mucho tiempo los sentimientos de Kate y Guillermo, evaluando si su elegida podría soportar todas las cargas que inevitablemente recaen sobre los nuevos miembros de la familia real. Finalmente, en 2011, se celebró la tan esperada boda, que se convirtió en un evento grandioso en la agenda mundial. Las pruebas indirectas de la infidelidad del esposo de Middleton también aparecieron en los años siguientes. En 2015, mientras Kate estaba embarazada de su segundo hijo, Guillermo se fue de viaje. En el resort lo vieron en compañía de la modelo Sophie Taylor. Aunque todas las teorías de infidelidad fueron rechazadas, los seguidores de la familia real británica comenzaron a dudar de la solidez de la unión real. La siguiente vez que atraparon al príncipe de Gales fue en 2017. Entonces lo vieron en compañía de la aristócrata Rose Humbury, una amiga cercana de la elegida del heredero al trono. Es notable que Kate prácticamente no reaccionó a los rumores y especulaciones crecientes. Lo único que la duquesa se ha permitido en los últimos años es aparecer en eventos sociales sin su anillo de bodas. La propia Middleton niega cualquier conexión entre los problemas en la familia y la ausencia del anillo en su dedo anular. Sin embargo, la frecuencia de estas situaciones sugiere lo contrario. En los últimos meses han circulado diversos rumores y teorías
sobre la repentina desaparición de Kate Middleton del escenario mediático, desde un divorcio secreto con el príncipe Guillermo, debido a sus infidelidades sistemáticas, hasta la muerte de la princesa tras una operación fallida en el abdomen que le realizaron en enero de 2024. La verdadera razón de su larga ausencia sorprendió a la opinión pública. Después de la intervención quirúrgica, a Kate le diagnosticaron cáncer y le prescribieron quimioterapia. Sin embargo, la fuerza de espíritu y la determinación que caracterizan a Middleton serán compañeras confiables en el tratamiento de esta grave enfermedad. Aunque detrás de la sincera sonrisa de la esposa del heredero al trono prácticamente no queda nada, ella no tiene intención de renunciar a su sueño anhelado.